Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que les voy a mostrar hoy va a ser un unboxing de un nuevo tester que me llegó. Este tester lo encargué en abril de este año. Me acaba de llegar recién, en septiembre. Se demoró 4 meses en llegar, de manera que estaba perdido. Yo incluso lo di por perdido. Eh, ¿Por qué traje este tester en especial? Es porque es un tester bastante pequeño. Si nosotros vemos el tamaño, lo puedo contener dentro de mi mano. Y es un tester que tiene bastantes escalas, muy similar al tester amarillo que yo tengo. Para que tengan ustedes una referencia del tamaño, les voy a mostrar el tester amarillo en comparación con este nuevo tester de marca Anen de la serie Mini de 180. Este es un tester muy sencillo que vale alrededor de entre 3 y 4 dólares. 3,4 dólares, creo que 3 dólares 40 creo que vale. Como todos los testers, ahora viene sin batería. Este aparato llegó en una bolsa de estas de pelotita. En realidad la cobertura era muy mala, pero llegó sin daño. De manera de que igual se nota que el tester tiene por lo menos solidez en su caja. Es de color celeste. De las cosas que bueno, que trae son varias escalas de voltaje. También trae miliamperaje y trae mediciones para medir resistencia y continuidad. Además tiene una alarma sonora, o sea, uno puede eh, medir continuidad y ver con un pitido que está funcionando o no la conductividad. Además trae un set de pinzas, o sea, en realidad son puntas de prueba, que son un poco más pequeñas que las normales, porque bueno, este tester, como ya vieron, es muy pequeño. Sus dimensiones y todas sus características las vamos a ver en el manual que yo traduje. Bueno, el manual viene en inglés, viene en un acordeón, viene de una letra de tamaño bastante bueno, y al tener un folleto significa que el tester no es de mala calidad. Y en realidad no es de mala calidad, pero hay que pensar de que tiene sus limitaciones, debido a que este es un tester que yo me imagino es para andarlo trayendo en el bolsillo. O sea, por su tamaño es súper adecuado para llevarlo en el bolsillo. Como pueden ver, no tiene un pedestal. Eh, yo creo que tampoco le hace falta, porque al ser tan pequeño, si uno trata de ponerlo en pie, incluso con un pedestal, podría darse vuelta, se podría caer. El plástico es de buena calidad. Me parece que este plástico es ABS, y si no es de tipo PLA. Lo que no tiene es medición de amperaje de 10 amperios. Pero bueno, como estaba diciendo, este es un tester que yo diría que es para hacer mediciones rápidas. No necesitamos un aparato que pueda medir tanta corriente. Vamos a ir al detalle entonces. Eh, bueno, tiene una pantalla de dígitos grandes. Tiene un interruptor rotatorio que es de bastante buena calidad. De hecho, si uno lo mueve, es bastante firme. Eh, Ni siquiera puede compararse con la calidad de este, porque la calidad de este es bastante mala. O sea, uno de repente se engancha al mover el interruptor de funciones y tiene que rotarlo hacia el otro lado. En este caso no se produce esa situación. Funciona bastante bien. Bueno, como este otro tester tiene el interruptor de apagado al centro, este no tiene un auto apagado por tiempo, de manera que hay que tener cuidado de que no se quede prendido, porque no se va a apagar. Además, otra cosa, este tester utiliza una pila bastante poco usual, que es de 12 voltios. ¿Sí? Escucharon bien, de 12 voltios. Incluso me costó encontrarla. Aquí hay una que compré de repuesto. O sea, tiene una que le compré para poder funcionar, porque viene sin pila. Pero además le compré una de repuesto. Si nosotros la comparáramos con una pila normal, de tipo AA,
o AAA, verían la diferencia en tamaño. Lo voy a hacer, voy a buscar una y se las voy a mostrar. Bueno, aquí tengo una pila AAA y podemos comparar el tamaño. Es más o menos del mismo diámetro, ¿sí? Es del mismo diámetro, pero es más corta y es de 12 voltios. El tipo es 23A. Ahí pueden ver el detalle que dice exactamente 12 voltios. Esta pila me costó alrededor de $1.50, de manera que sumando el costo del tester más la batería sale como $5 en total. Pero bueno, yo creo que como un tester pequeñito vale la pena, porque tiene bastantes prestaciones, como dije. Bueno, ahora vamos a ver el manual. Yo traduje el manual, como les dije, como en otras ocasiones, y además lo completé porque hay cosas que no aparecen en el manual. Yo completé el manual, y si ustedes lo quieren me lo pueden pedir, como siempre. Me dejan una nota en los comentarios y me ponen su dirección de correo para poder enviárselos, porque muchas personas olvidan eso. Me dicen, ¿me puede hacer el favor de enviarme el manual? Yo con todo gusto, pero si no me dejan la dirección no sé a dónde enviarlo. De manera que el que esté interesado, déjeme su dirección de correo en los comentarios y yo se los hago llegar de inmediato. El manual es un manual de 6 páginas. Se los voy a mostrar de inmediato. Bueno, pero antes de mostrarles el manual, voy a mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, esto tiene acá un enchufe que es para medir el HSUFE en los transistores. El HSUFE es la amplificación de corriente continua en emisor común. De manera de que es una buena referencia para saber cuándo un transistor está bueno o malo. Porque si un transistor no amplifica, su función es amplificar, de manera que si no amplifica, ya significa que el transistor está malo. Ahora, esto puede medir transistores PNP o NPN. El otro que yo noté aquí, que claro, si uno lo mira de frente, esto se nota claramente las escalas de voltaje que están aquí y las escalas de miliamperaje que están a este otro lado. Pero cuesta distinguir los valores que están marcados en este lado, que están con azul. Como sugerencia hubiera sido bueno que esto hubiera estado marcado con letras amarillas, ya que las letras amarillas sobre fondo negro es la mejor visibilidad. Lo mismo pasa con los valores marcados en la parte superior acá, que corresponden a valores de 500 voltios y 200 voltios. Y abajo, en esta parte, tienen la opción de poder medir pilas de 1,5 voltios y baterías de 9 voltios en la parte inferior. Además, aquí abajo se destaca un poco mejor. Tiene un indicador de un zumbador y un diodo que permiten medir diodo o continuidad. Bueno, además tiene los 3 agujeros acá típicos. Uno es el común, que es el que está más a la izquierda. El del centro corresponde a las mediciones de voltaje o de resistencia. Y el de la derecha corresponde a las mediciones de miliamper o diodos. Bueno, este tester tiene un máximo de 500 voltios en corriente continua o en alterna. Y tiene, bueno, para cambiar la batería, tiene 2 tornillos aquí atrás. Voy a abrirlo para mostrarles cómo es por detrás. Bueno, ya le saqué los tornillos para ahorrar tiempo. Tiene esos 2 tornillos de roscalata que van atornillados en el plástico. Y esto tiene un sistema que se abre como una bisagra. Ahí tiene unas pequeñas pestañas arriba, de manera que encaja acá en el borde para evitar que se salga y no necesite más tornillos. Acá pueden ver la pila de tipo A23, que está ubicada en la parte inferior. Y están, bueno, el zumbador que está acá y el circuito integrado de tipo gota que está aquí en la parte superior central. Además, esto tiene una protección por fusibles de 250 voltios. Vamos a ver el detalle.
Y el resto, bueno, es muy sencillo. No lo voy a sacar de la caja porque generalmente estos aparatos uno los saca y se pueden desarmar y después cuesta mucho armarlo. Pero aquí pueden ver ustedes el detalle, que es un circuito impreso relativamente sencillo, ya que todas las funcionalidades se encuentran acá en este integrado de gota. Bueno, ahora vamos a ver el manual. Bueno, el manual, como les dije yo, tiene 6 páginas, que son la traducción de este manual de tipo acordeón, que generalmente le llaman tríptico. Bueno, esto sería un tríptico. Viene bastante detalle, lo que habla bien del la fabricante, porque bueno, si se dan el trabajo de hacer un manual es porque están pensando en un trabajo serio, al menos eso creo yo. Bueno, como les decía, el embalaje era muy malo, sí. Esto venía apretado de esta forma dentro del sobre, que era un sobre muy pequeñito, casi del mismo tamaño. Y venía, bueno, con su punta de terminal de doble aislación, algo nada extraordinario, son puntas de calidad mediana, no diría que buena, pero lo suficiente como para usar este test. Bueno, si nosotros vemos las características rápidamente de este aparato, viene con una pantalla LCD de 3,5 dígitos, con una máxima lectura de 1999. Cuando hay un sobrerango o cuando se encuentra midiendo resistencia infinita, o sea, cuando no se está midiendo, aparece un 1 al lado izquierdo de la pantalla. Eso significa que sobrepasó el rango o está haciendo una medición infinita en la escala de resistencia o de continuidad. El ajuste del cero es automático y además tiene un indicador de batería baja que se muestra con el signo que está acá. La fuente de energía, ya vieron, es una batería única de 12 voltios de tipo 23A y las dimensiones son de 100 por 50 por 20 milímetros, o sea 10 centímetros por 5 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto. El peso, incluyendo la batería, es de 60 gramos y tiene un indicador de polaridad negativa automático. El medidor no trae la batería porque prácticamente todos los aparatos ahora que son a batería no la incluyen. Eso supuestamente por razones de seguridad, aunque en este caso no sería necesario porque eso de la seguridad para las baterías es cuando son recargables. Bueno, las especificaciones son: la precisión es más o menos el porcentaje de lectura más un número de dígitos, y esto considerando a una temperatura de 23 grados Celsius más menos 5 grados Celsius, a una humedad relativa de un 75%. Se supone que el producto está garantizado por un año. Bueno, ahora vamos a ver las características del instrumento en cuanto a voltaje y corriente continua. El aparato tiene un rango de 0 a 200 milivoltios. Eso se encuentra en el lado izquierdo del instrumento. Tiene otro rango de 0 a 2000 milivoltios, que vendrían a ser a 0 a 2 voltios. Después tiene otro rango de 0 a 20 voltios, otro de 0 a 200 y otro de 0 a 500. La precisión, la precisión es de más o menos 0,8% más un dígito en los 4 primeros rangos, y en el de 0 a 500 voltios de más o menos un 1% más un dígito. Bueno, el detalle lo pueden ver en el manual si ustedes lo piden. No lo voy a leer completo para que no los incomode. La impedancia de entrada de este aparato es de 1 megóhm. El voltaje máximo, como dije, puede ser de 500 voltios de corriente continua o pic de voltaje de corriente alterna a 50 Hz. El máximo tiempo de sobrecarga es de 15 segundos. Bueno, en corriente continua, en corriente, las escalas son estas tres que están aquí abajo,
y corresponden, según lo que sale aquí, a 0 a 2000 microamperes o 0,2 miliamperes, rango de 0 a 20 miliamperes o rango de 0 a 200 miliamperes. En corriente alterna, que vienen a ser las escalas que están aquí arriba, esas dos que están en azul que prácticamente no se ven, que van del rango de 0 a 200 voltios y de 0 a 500 voltios. Eso en un rango de frecuencia de 50 a 200 kHz. El voltaje máximo de entrada es de 500 voltios, como ya lo habíamos visto, RMS. Bueno, después tenemos la resistencia, que tiene rango de 0 a 200 ohmios, de 0 a 2000 ohmios, o 0 a 2 kΩ, de 0 a 20 kΩ, de 0 a 200 kΩ y de 0 a 2000 kΩ o 0 a 2 megahms, que es el estándar que traen la mayoría de los testers. Este mismo trae esa misma escala. Bueno, la precisión es de más o menos 1% más 3 dígitos. Tiene una protección de sobrecarga, como había dicho, de 250 voltios de corriente continua o corriente alterna. Y la sobrecarga es por menos de 10 segundos. El voltaje de circuito abierto es de 2,8 voltios. Vale decir de que si uno midiera el voltaje que se genera entre los terminales común y ohm cuando está puesto en la escala de ohmios, uno podría medir con un tester un valor de 2,8 voltios. A eso se refiere. Bueno, ahora vamos a ver de la verificación de las pilas de 1,5 voltios y las baterías de 9 voltios. Esto, como dije, tiene dos rangos. Tiene un rango que está en este punto, que es de 1,5, y el otro está abajo, es para 9 voltios. Y ahí lo que se va a hacer es mostrar la corriente de trabajo de la pila o batería, de tal forma que la calidad de la batería se puede evaluar midiendo la corriente que muestra en el display. Por ejemplo, para 1,5 la corriente de trabajo va a ser de 40 mA y para una batería de 9 voltios la corriente de trabajo va a ser de 24 mA. Para comprobar diodos, se muestra la lectura aproximada del voltaje en directo de un diodo. ¿Qué es lo que se va a hacer? La corriente directa de V sub cc aproximadamente de 1 mA y el voltaje en inversa de aproximadamente 2,8 voltios. También tiene un zumbador, como había dicho, que va a sonar si la resistencia es menor que 30 ohmios. Y el voltaje de circuito abierto es de aproximadamente 2,8 voltios, lo mismo que les había mencionado antes en medición de resistencia. Ahora, para comprobar transistores, lo que yo les había dicho, se usa este enchufe que tiene terminales E, B, C y E de nuevo. Eso está hecho para la conveniencia de no tener que estar dando vueltas a las patas a los transistores para que puedan entrar en la posición correcta. De manera que si la condición del transistor o el orden de las patas es EBC, se puede meter ahí directamente, o si es BCE, se puede meter abajo. De esa manera no hay que estar dando vuelta la pata del emisor hacia el otro lado para que conecte perfectamente. Por supuesto, si uno va a hacer una medición de H sub FE, tiene además que poner el interruptor en la posición H sub FE. Ahí la corriente de base va a ser aproximadamente de 10 microamperes. El voltaje de colector emisor va a ser de 2,8 voltios. Y el rango de medida en el display va a ser de 0 a 1000. Eso va a indicar la amplificación en corriente continua. Por ejemplo, si indicara 500, indica que la amplificación o la ganancia del transistor en corriente continua va a ser de 500 veces. Eso significa que si uno entra una señal de 10 microamperes, a la salida, si tuviera un H sub FE de 500, estarían saliendo 5000 microamperes, lo que equivaldría a 5 miliamperes. De esa manera uno puede saber si el transistor está bueno o está malo. Bueno, después habla de la operación, cómo se hacen las mediciones de voltaje y corriente continua. Dice ponga el interruptor de funciones DCB o V sub cc
y seleccione el rango adecuado. Si el voltaje a medir es desconocido, ponga el selector en la posición más alta y vaya bajando a la escala a la posición más adecuada para la lectura. Conecte las puntas al circuito. Bueno, además está repetir de que si la escala es muy alta y tienen que cambiarse de escala, desconecten las puntas del lugar donde están midiendo y en ese momento solo hagan el cambio en el movimiento del selector de función, porque si lo hacen estando enchufados donde están midiendo pueden quemar el tester, y eso es válido para cualquier tester. Bueno, para las mediciones de corriente continua dice ponga el interruptor de funciones en DCA o ICC, I sub CC, y selecciona el rango adecuado. Conecte las puntas del probador en serie con el circuito. Bueno, ustedes saben que no es lo mismo medir un voltaje que medir una corriente, la forma de conectarlos es distinto. Hay varios tutoriales que he hecho antes sobre cómo usar el tester, de manera que lo pueden ver ahí en detalle si tienen alguna duda. Después, para mediciones de voltaje y corriente alterna, ponga el interruptor de funciones en ACB o VCA en español y seleccione el rango adecuado. Conecte las puntas de prueba al circuito. Para mediciones de resistencia o ohmios, ponga el interruptor de funciones en ohm y seleccione el rango adecuado. Conecte las puntas del probador al circuito. Para mediciones de pilas y baterías, ponga el interruptor en funciones en 9 voltios o en 1,5 dependiendo del tipo de batería a medir. Conecte las puntas del probador a la pila o batería. Para mediciones de transistores o HSUFE, ponga el selector de funciones en HSUFE, determine si el transistor es de tipo PNP o NPN e identifique las patitas del emisor, la base y el colector, que están con una E, una B y una C. Inserte las patitas del transistor en los agujeros adecuados en el enchufe que se encuentra a la derecha, abajo de la pantalla. Lea la pantalla y ahí obtendrá el valor del HSUFE. Para la prueba de diodos y continuidad audible, ponga el selector de funciones en el símbolo del diodo o en el diodo y el bipiador o el buzzer. Conecte la punta del probador al diodo o circuito o resistencia. Y finalmente la mantención, dice su multímetro digital es un dispositivo electrónico de precisión, no intervenga o modifique el circuito. Para evitar daños nunca conecte el medidor a más de 500 voltios de corriente continua o alterna. Nunca conecte una fuente de voltaje con el interruptor en posición ohmios, miliamper o microamper. Yo alteré acá un poco el manual porque en el manual salía solamente ohmios, pero hay que tener cuidado también en miliamper o microamper. Nunca opere el multímetro digital a menos que la batería se encuentre instalada en su lugar y con la tapa totalmente cerrada y asegurada. El cambio de batería debe hacerse solo después de retirar las puntas de prueba y el interruptor de funciones se encuentra en posición apagado. Eso también es importante porque los circuitos electrónicos, si uno los conecta a la batería, sobre todo los circuitos que tienen circuitos MOS no protegidos, se pueden quemar al conectar la batería o al hacer una medición sin batería. De manera que hay que tener cuidado con eso. Reemplace la batería si el indicador que se muestra aquí aparece en la pantalla LCD o no se garantizará la precisión de la medida. Otro punto que yo le agregué es asegúrese de instalar la batería de reemplazo con la polaridad correcta, porque está como bien difícil ver en qué posición va la batería, aunque está indicado el signo más, pero apenas se ve. De manera que hay que tener cuidado al conectar la batería. Si uno la conecta al revés puede quemar el tester. La batería es de 12 voltios, como ya les dije, de tipo 23A. Bueno, yo le agregué además acá un diagrama donde muestra la pantalla, el medidor de HSUFE, que es el enchufe y la posición, el medidor para las pilas de 1,5, el selector de funciones, que es este, el medidor de pilas de 9 voltios, que es la posición de aquí abajo, y el medidor de continuidad que está aquí. Bueno, en el manual aparecen las fotos en blanco y negro, pero si ustedes lo imprimen en color, les va a aparecer en color, porque las fotos yo las puse en colores. Bueno, eso es todo con respecto al manual. Ahora voy a mostrarles algunas mediciones
Y con eso concluiríamos el unboxing de este tester. Bueno, si ustedes reconocen, aquí tengo mi referencia de voltaje de alta precisión. Con este aparato yo puedo medir voltajes de 2,5, 5, 7,5 y 10 voltios con 3 dígitos de precisión. De manera que con esto nosotros vamos a poder corroborar qué tan bueno es el voltímetro de este aparato. Yo en la revisión que hice del tester anterior, ANEN automático, me olvidé de hacer esta prueba. Pero bueno, en algún momento la vamos a hacer, vamos a ver de qué tipo de precisión tiene. Pero ahora lo vamos a hacer con este tester. Entonces voy a ponerlo las puntas conectadas a los terminales del medidor este. Vamos a proceder a prender el tester y lo vamos a poner en una escala de 20 voltios. Ahí están 20 voltios. Vamos a prender el medidor. Ahí está llegando supuestamente una señal de 2,5 voltios y muestra 2,48. En la escala de 5 muestra 4,97. En la escala de 7,5 muestra 7,47. Y en 10 voltios muestra 9,96. O sea, aquí podemos ver de que está desviado 40 milivoltios. Claro, 40 milivoltios. Ahora yo no lo puedo probar en escalas más bajas porque la escala inmediatamente inferior es de 2000 miliamperes, lo que significa 2 voltios. 2000 milivoltios, eso es 2 voltios. Y la escala más baja que tengo es de 2,5. Pero esto nos va a dar una idea más o menos de cómo está. Yo diría que está bastante bueno para hacer un tester de muy barato. Como decía, este tester vale alrededor de 3,5 dólares, que deben ser unos 2,8 a 3 euros más o menos. Por ahí debe ser. Bueno, por lo menos aquí pueden ver de que la precisión no es mala para hacer un tester barato, que lo podemos usar para andarlo trayendo en el bolsillo, incluso en el bolsillo de la camisa. Bueno, vamos a hacer otra prueba con una resistencia ahora. Bueno, para hacer la prueba con la resistencia voy a utilizar la misma resistencia que ocupé anteriormente, que es de 200 ohmios. El código colores indica rojo, negro, café, que significa rojo un 2, negro un 0, que vendría a ser un 20, más un café que es un 1, viene a decir un 0, que sería el multiplicador. Entonces tendríamos 200 ohmios. Bueno, lo vamos a poner aquí en la escala entonces. Justamente la escala menor es de 200 ohmios. Entonces damos vuelta el selector de funciones hasta la parte donde dice 200 ohmios. Vamos a tocar las puntas para ver de que esto esté indicando el 0. Aquí podemos ver de que hay una cierta variación, 0,4 ohmios, que debería ser la resistencia interna de los cables. Y vamos a medir aquí. Nos marca 194. Casi 195 ohmios. Haría una desviación de 5 ohmios, suponiendo que esto está correcto. Bueno, tengo ganas de comprar una resistencia patrón para poder tener la certeza de lo que estamos midiendo. Pero esto igual está mostrando que está dentro de un rango aceptable. Si nosotros consideramos de que esto puede tener un 5% de diferencia por tolerancia, sería el valor marcado de 200 más o menos un 5%. El
el 5% de 200 serían 10 ohmios, de manera que si está marcando 190, estaría dentro del rango aceptado de la resistencia. Así que bueno, podemos decir de que está bien. Por otro lado, si nosotros tocamos las puntas, a ver, en la posición de buzzer debería sonar un pito. Sí, efectivamente suena un pito. Y por último, bueno, vamos a ver si podemos medir un transistor para ver cómo se mide. Bueno, aquí tengo un transistor PN2222A que es exactamente igual a un 2N222, que es un transistor NPN de audio, uso general también se podría decir. Bueno, si ustedes no están seguros de qué tipo es, si es PNP o NPN, lo pueden buscar en un catálogo de transistores o bien lo pueden buscar en internet. Por ejemplo, si quieren buscar las características de este transistor, tendrían que buscar por el PN2222A.pdf. Generalmente las empresas ponen sus características en un PDF que tiene el mismo número del transistor, de manera que de esa forma pueden saber. Entonces ahora lo voy a sacar del sobre y lo vamos a probar aquí para ver qué ganancia tiene en corriente continua. Bueno, aquí está el transistor. Lo vamos a poner acá en el enchufe. Yo no sé en realidad, yo sé que es NPN, pero nada más. Entonces yo lo enchufo acá. Y lo vamos a poner en la escala de H sub F. Y ahí, si ustedes ven, me está indicando 0.1. Lo más probable es que esto esté al revés, entonces lo damos vuelta, porque eso sería un H sub muy pequeño. Entonces lo vamos a dar vuelta. A ver. NPN, PNP. Igual nos marca poco. Vamos a poner abajo entonces. Lo vamos a medir con el otro tester para ver cuánto debería medir y cuál es la distribución de las paritas. Vamos a poner acá entonces en H sub F y lo vamos a meter acá. Yo no sé exactamente la posición, pero tiene que marcar algo así como 200 y tanto. Aquí vamos a ver si marca algo. Qué curioso. Está marcando como si estuviera malo el transistor. No, ahí está marcando bien. 165, esa es la ganancia. De manera que el emisor está al lado superior, la base al medio y el colector abajo. Entonces vamos a tratar de conectarlo igual. El colector, ya. Entonces tendría que estar puesto de esta forma. Así. Y ahí debiera marcar bien. $164. Ahí está marcando. 163. Que era más o menos lo que marcaba acá. A ver. Sí, está bien. Bueno, esa es la forma entonces. El contacto no es muy bueno, sí, hay que decirlo. Porque a veces hace contacto, a veces no. Además que se ve, a ver aquí, cuesta mirarlo. Ahí está marcando. Quiere decir de que tiene una amplificación de 165 veces. Está marcando bien. Bueno, ahí pueden ver cómo se mide entonces un transistor con el H sub F. Ahora lo otro que van a notar es que si yo pongo esto
y lo empiezo a calentar con la mano para empezar a cambiar. Ahí van a ver que está subiendo a 168. A ver si lo caliento un poco. Bueno, ahora está más estable, pero si se enfría probablemente va a empezar a bajar. Ahí están viendo que está bajando. Eso es normal que ocurra en un transistor porque el transistor no tiene una etapa estabilizadora que debería estar en el emisor, y con el calor, temperatura alta o baja, va a cambiar la ganancia. Pero para los efectos de probar si el transistor está bueno, esto nos estaría indicando que el transistor está bueno. Vamos de nuevo a hacer la prueba acá. Ahí. A ver si lo enchufé bien. No, no lo enchufé bien. Ahí lo enchufé bien. Ahí está funcionando. Es un poco inestable el enchufe en todo caso. No da muy buena calidad el enchufecito, pero ahí está marcando. Bueno, eso sería todo con respecto a este multitester, multímetro. Les recuerdo de que tengo una cuenta PayPal, si ustedes quieren contribuir. También les digo que si no están suscritos a mi canal, que aprovechen de suscribirse, de darme una manito arriba si les gustó. Y una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.